ya que justo cerramos la otra parte hablando, cuando hablábamos de tus padres, ¿cómo fue la infancia de Omar López? Fue bonita, fue buena con mi abuela. Viví con mi abuela, me crió mi abuela materna, María Isabel. Sí, porque hubo una separación de tus padres, ¿no? Sí, sí, entonces cuando yo me acuerdo que tengo uso de razón, estaba viviendo en casa de mi abuela materna y estaba con mi abuelo materno también ahí. Mis tíos vivían al lado, mi primo Daniel Vargas, que es el que vivía al lado Ok. de mi tío. Y coño, fue buena en el barrio, jugábamos chapita, mis estudios. No era un excelente estudiante, pero tampoco era malo. Este, Tenías que pasar ratos entre, o sea, me imagino, ¿Mamá o tu papá? mamá, ¿cómo era No, eso? no, no, no. Mi mamá venía a visitarme, mi papá venía a visitarme. Ahí no había ningún tipo de problema Ok, que si como aquí, que si chau sopor, que si una semana con esta. No, no, no. Y si ellos querían venir a visitarme, venían. Y, no, y venían constantemente. ok, Mi hermana sí vivió siempre con mi mamá. ok. Y yo decidí quedarme con mi abuela materna y ella fue la que me crió. Ahí estuve toda mi infancia hasta que después me fui para un liceo militar en las filas de Mariche, Monseñor Arias, que mi papá lo había trasladado de Maosa, Valencia, a Maosa, Santa Teresa, Ok. y me quise ir porque me gustaba la carrera militar. Y tenía intención, pero el béisbol me tenía también los fines de semana, ir para Valencia, era un poco forzado para mi papá también. Tuve un par de años en el liceo militar, salí después a estudiar un año en Santa Teresa del Tuy, ahí al lado de mi papá pidió cambio para Valencia, y nos regresamos a Valencia y me dediqué otra vez a estar en un colegio normal en Valencia. O sea, que la abuela materna vino a ser como una segunda madre. Sí, prácticamente fue mi madre, fue la que me crió. Fue la que me crió prácticamente Falleció. falleció, sí, mi abuela ¿Cuánto falleció. tiempo? En el 2010, si mal no recuerdo, 2010. No tuvo chance de vivir toda esta parte de No, exitosa. para nada, pero vivió la parte de béisbol amateur. La parte ¿Te de béisbol acompañaba a los amateur. juegos? Sí, acompañó unos cuantos juegos, sobre todo estadales en Valencia, en Puerto Cabello, pero no muchos, porque ya está mayorcita. ¿Cómo era la abuelita? ¿Cómo era? Fuerte. Ah, no te consentía. No, conmigo era consentido, pero su carácter, Ah, ok. fuerte. No, según lo que me decían a mí, mis primos celosos, que yo era su nieto preferido. Bueno. Los primos míos celosos me decían, para no decir otras palabras. Exacto. ¿Y los estudios? ¿Se te daban los estudios? Sí, sí, yo no era tan, como te digo, no era tan malo, pero era normal, un estudiante normal, donde creo que si me hubiese dedicado un poco más hubiese sido quizás mejor estudiante, pero no sé, yo retenía mucho, todavía gracias a Dios retengo muchas cosas que no tengo que anotar mucho y fácil puedo rápido recordar y ejecutar cosas, pues esas son cosas que a veces se dan muy poco, pero gracias a Dios de esa manera. Mira, me llama la atención, me decías que estabas, esto quizás no lo sabe mucha gente, te gusta escribir. Sí. ¿De dónde te nace escribir? Me nace escribir de mi primer fracaso como pelotero. Volvemos al 22. Volvemos al 22 de mayo. Y donde desde mi primer año empecé a crear un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo que llevan 24 años con los Astros de Houston. Y empecé a escribirlo, a sentarlo, porque me empezaron a suceder cosas después de empezar a escribir, donde más me animó a seguir escribiendo, donde durante mis comienzos como coach, Pascual, yo recibí mucha humillación de peloteros, ex peloteros en este momento, pues, coaches, tanto en Estados Unidos como en Venezuela. Más en Venezuela, ¿En qué año estamos hablando de eso? 99, 2000, Sí, quizás no 2001. se estilaba mucho que yo creo que para el 99, sí, quizás estaba empezando a darse esa otra posibilidad para ustedes, ¿no? Si Sí, no funcionaba por aquí, puedes irte por aquí. sí, Pero era como extraño, ¿no? pero era como extraño Sí. y pasan los años y todavía, yo tengo 24 años en esto y todavía me imagino que a espaldas, porque por cierto, es un mundo muy vacío, a espaldas, la gente no te habla de frente, la gente va es por la espalda, te muestran una cara de una cosa y por la espalda es otra. No todos son así, no todos son así. Yo te puedo decir que mi mano derecha todavía quedan como 1 o 2 puestos vacíos de grandes amigos del béisbol. Imagínate. De grandes del béisbol. Uno lo ocupa Alfredo Pedrique. Ya te iba a preguntar quiénes son. Alfredo Pedrique, Pablo Torrealba, Richard Paz.
Esas son 3 personas que ocupan en mi mano derecha. Tengo como otros 2 vacíos. Alfredo Pedrique, me nombraste a Pedrique y comencé a pensar inmediatamente la cantidad de veces que le ha tocado las partes fuertes, las partes duras, ¿no? Las partes duras, sí. Entonces, simplemente las humillaciones eran que como yo no jugué pelota, no jugué lo suficiente, no jugué Grandes Ligas, no jugué... Para los que sí jugaron Grandes Ligas, los que sí jugaron más de tantos años, yo no sé nada de pelota. O sea, yo soy, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Cuántos I bateaste tú? ¿Hasta dónde llegaste tú? Entonces, nada, todo ese tipo de cosas me ayudaron a mí a tranquilo, traga, calla, sigue adelante, escucha, respira profundo, tranquilo. Ese tipo de acciones te llegaban a dudar. Okay. Donde tú decías, pero ¿será que yo voy a poder hacer algo en béisbol si yo ni siquiera jugué, en verdad? Eso irá a ser un obstáculo para salir adelante. ¿Se podrá llegar a Grandes Ligas de esa manera? Y empecé a recorrer mi camino. Y en un principio la meta era desarrollarse como coach, desarrollarse personalmente primero que todo, para que te puedas desarrollar como coach, para que después te puedas desarrollar como manager, especializarte. Eso es como cuando te gradúas de high school o de bachillerato, vas a la universidad y después te graduaste y vas a estudiar una especialización. Sí. Y después la principal razón era tratar de darle una mejor estabilidad familiar, de hogar, Sí. Tema país. Y bueno, me trasladaron para acá. Yo dije, mi intención es, no me importa si yo estoy 10 años en la rookie, pero mi intención es establecer legalmente a mi familia aquí en este país y eventualmente ir para Venezuela. Sí. El camino se fue abriendo poquito a poco, siguiendo trabajando. Y hasta ahora el tiempo te ha dado completamente la razón. La razón, exactamente. Ahora, antes de que vayamos a ese punto, quiero cerrar esta parte. Me voy a trasladar otra vez a la final 9-5, 9-6. Tomaste 4 turnos, eso me llamó poderosamente la atención. ¿Tienes alguna anécdota, algún recuerdo de esa final 9-5, 9-6? Álvaro Espinosa siempre fue una persona, como dicen, el berraco, aguerrida. Me acuerdo que uno de mis turnos fue contra José Solarte. Split, recta, sinqueada, ni se la veía. Okay. Y me fajé con foul, hasta el final me terminé ponchando. Pero siempre que yo salía en cada turno, en cada picheo, me salía, estaba ahí Álvaro. Álvaro siempre estaba ahí. Quédate para allá, así, dándome un consejo, dándome ánimo, empujando. Siempre ha sido una persona que ahí estuvo para mí, siendo un novato. Pero un súper novato, yo hablando con el señor de los Yankees de Nueva York. Imagínate, o sea, en ese momento. Y siempre le agradeceré mucho a él el tiempo que yo estuve ahí, porque me hizo sentir como que yo era parte del grupo. En ese tiempo no había muchos que te podían haber sentido así, pero él siempre se preocupaba por sembrar ese granito de arena, esa semillita en los más jóvenes. Bueno, refréscame la memoria, solo fueron 4 turnos en esa final, pero esa final la gana el Magallanes a Lara, ¿correcto? Sí, estábamos abajo 3-1. El famoso cuadrangular de José Francisco Malavé, sí, correcto. No hay nada, a ti que te gusta guardar cosas, no hay nada de esa final 9-5, 9-6 que guarde Omar López. Mira, yo creo que esa final, toda esa parte está en la casa de mi abuela en Venezuela. En Venezuela, sí. ¿Algo que recuerdes en particular? Mira, no, lo que recuerdo fue el jonrón de José Francisco Malavé, me acuerdo del campeonato también. Se desató la locura ahí. Me acuerdo también que quedamos campeón en Barquisimeto. Correcto. Y sí me acuerdo también que estaba batiendo Eddie Díaz. Lo que es el feeling, lo que es la cuestión. Y estamos ahí viendo el juego y está el primer turno de Eddie Díaz y aquí está Álvaro nuevamente. Y le dio un par de swings a Eddie y dijo, hoy la va a sacar Eddie, acuérdate de mí. Novato, acuérdate de mí, hoy la va a sacar Eddie. Y en el tercer turno la sacó para irnos arriba, para volverse loco. Y yo te dije, o sea, cuestión de esa parte de instinto de pelotero, una persona que de mucho conocimiento. Pues. Entonces, son cosas que te quedan grabadas ahí. Y más que todo era esa pasión que él te transmitía. ¿Me entiendes? Esa inspiración, esa pasión por el juego. Es lo que tú lo escuchabas respirar a él. Era una respiración fuerte de que vamos para encima, vamos con lo que sea. Por eso es que el tipo fue uno de mis ídolos en esos tiempos en Venezuela. Si te gusta lo que estás viendo, suscríbete, dale like. Eso nos ayuda muchísimo para ir aumentando nuestra comunidad. Hay cosas interesantes en lo que es el podcast. Lo demás fue fácil. Vamos a regresar con la parte final del programa.